días, licenciados y compañeros. Nuestro grupo está integrado por Luis Vega y quien les habla, Andy Vélez. Ahora les vamos a presentar fuerzas que actúan sobre un objeto aerostático. La fuerza es toda causa que actúa sobre un objeto, el cual puede deformar o cambiar su aceleración o velocidad, su movimiento. Hay varias formas de las que podemos encontrar las fuerzas. Ahora las veremos. Como primera fuerza encontramos al peso. Es el más conocido y el que más usamos en nuestro lenguaje diario, y en la vida cotidiana lo podemos encontrar muy fácilmente. Su unidad son los newtons. Para definir lo que es el peso, podemos decir que es la tracción que tiene un objeto con la tierra. Es decir, que este cofre tiene una tracción con la tierra, hacia abajo. La fuerza del peso se crea hacia abajo. Ahora vamos a ver cómo calcular la fuerza del peso. La fórmula del peso es igual a la masa por la gravedad. Y tenemos aquí el dato de que este cofre pesa 3 kilogramos. Ahora vamos a sustituir 3 kilogramos por la gravedad. Sabemos que la gravedad son 9,81 metros al cuadrado, 9,81 metros al cuadrado, 9,81. Y sabemos que la gravedad es 9,81 metros por el segundo al cuadrado. Esa es la gravedad. Ahora vamos a sustituir. Listo. Vamos a sustituir valores. Es decir, vamos a poner peso es igual a los 3 kilogramos por la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el resultado de esto va a dar igual a 29,43. Ahora sabemos que el peso es 29,43 y la medida, la unidad de el peso son los newtons, es decir, serían 29,43 newtons. Un dato curioso sobre el peso. Nosotros en nuestra habla diaria usamos la palabra peso para referirnos a nuestra masa. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo peso 75 kilogramos, pero al decir eso, están hablando de manera incorrecta, ya que nos estamos refiriendo a nuestra masa, y la masa no es lo mismo que el peso. Listo, sabemos que el peso es una fuerza que se crea hacia abajo, es decir, hacia la tierra. Ahora encontramos la fuerza normal. La fuerza normal es totalmente lo contrario al peso. Es decir, como el peso es hacia abajo, la fuerza normal es una fuerza perpendicular que es hacia arriba. Es decir, es una fuerza que se crea hacia acá. Esta es la fuerza normal. La podemos representar como una N o como una N con una flecha encima. Listo. Encontramos que el peso que descubrimos antes de acerca del cofre era 29,43 newtons. Listo. El peso es lo mismo. El peso y la fuerza normal son lo mismo. O sea, no son los mismos, pero el peso, si ya tenemos el peso, la fuerza normal también va a ser 29,43 newtons. Listo. La fuerza normal es la fuerza que las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí. Las superficies lo ejercen. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Si, por ejemplo, despegamos esta caja, que por decirlo, aquí está ocurriendo la fuerza normal y el peso, si sacamos este cofre de aquí, ya no va a existir una fuerza normal.
¿Listo? Como ya les he dicho, si en caso de que la fuerza normal, supongamos este caso en donde el cofre es más grande que la mesa, entonces el peso va a ser mayor a su fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el peso es mayor a la fuerza normal, este es mayor, entonces lo que va a pasar es que como su fuerza normal es menor, no va a poder contrarrestar el peso. Entonces lo que va a pasar es que este objeto, el cofre, se caiga y siga bajando. Este se va a caer. En caso de que su fuerza normal sea menor. Fuerza de empuje. El empuje es la fuerza presente en todos los objetos que poseen la capacidad de moverse con motores o sistema que lo propulse hacia adelante. Cotidianamente vemos el empuje en vehículos de todo tipo, tales como automóviles, trenes, cohetes, entre otros. Bueno, la fórmula del empuje es empuje igual a presión por volumen por gravedad. Esta es la fórmula. Si llegáramos a tener el empuje pero no la presión, sería presión igual a empuje dividido para volumen dividido para gravedad. Pero, ¿por qué? Bueno, fácil. Si tenemos el volumen es igual a presión por volumen por gravedad, bueno, entonces sería empuje igual a presión por volumen por gravedad. Bueno, si llegamos a pasar estos para el lado de acá, se pasarían a dividir y nos daría esto. Bueno, ahora un ejemplo. Miren, ¿qué pasa? Tenemos un vaso en el cual hay agua y hay un huevo, pero el huevo no flota. Y hay otro en el que sí. Bueno, aquí podemos ver varias cosas. En el primer vaso podemos ver cómo el vaso está sumergido. Bueno, eso se debe a la fuerza de la gravedad que no lo deja salir a la superficie. Y el del agua, la fuerza del agua, que lo empuja hacia arriba. Y eso podemos ver en el vaso en el que el huevo flota. Pero también hay otra cosa, que el huevo logra flotar porque en este vaso hay sal. ¿Qué tiene la sal? Que bueno, la sal hace que el agua se ponga más densa. Al momento de que se pone más densa, tiene la fuerza necesaria para empujar el huevo hacia arriba. Y bueno, ganaría la fuerza del agua contra la fuerza de la gravedad. Bueno, gracias. No tiene un concepto sencillo. Se precisa realizar pruebas o experimentos que pongan en evidencia sus características esenciales. La fuerza de rozamiento tiene en general un valor desconocido, salvo en dos situaciones. La primera, cuando el cuerpo se va a empezar a deslizar, que adquiere un valor máximo. La segunda, cuando está deslizando y tiene un valor constante de proporcionalidad, donde la N es la fuerza que ejerce el plano sobre el bloque.
el cual está aquí. Bueno, esta es su estructura. Ahora vamos a continuar con la última fuerza, que es la fuerza de tensión. Todos los objetos físicos que están en contacto pueden ejercer fuerzas entre ellos. A estas fuerzas de contacto les podemos dar diferentes nombres, ya sean cuerdas, sogas, hilos, etc. En este ejemplo tenemos una maqueta o un barril de petróleo. Lo que va a pasar aquí es que cuando yo levante y la polea que éste se mueva, en esta zona va a ocurrir lo que llamamos como fuerza de tensión. La llamamos tensión, se conoce como fuerza de tensión la fuerza que es aplicada en un elástico, por así decirlo. El concepto posee diferentes funciones, dependen de la rama en la que esté el conocimiento desde la cual se analice. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo al otro. Es decir, también podemos encontrar el ejemplo de que si yo estoy jalando hacia este lado y el objeto lo está arrastrando, también se va a dar la fuerza de rozamiento, pero también va a ocurrir la tensión en las mismas cuerdas. Las cuerdas son un buen ejemplo para la fuerza de tensión. Un dato curioso, se conoce como la fuerza de tensión a la fuerza aplicada sobre el objeto elástico, como les digo. Esta también puede surgir con el rozamiento y además ahora vamos a ver un ejemplo sobre esta fuerza. Entonces, aquí podemos encontrar el tanque de petróleo, el barril de petróleo, y hacia abajo vamos a encontrar la masa por la gravedad del peso. Masa por la gravedad. Listo. Entonces también conocemos que la gravedad es 9. La gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Listo. En muchas ocasiones se va a dar que la aceleración para poder resolver esto va a ser a 0 y no hay una fórmula específica para poder encontrar la tensión, pero aquí podemos encontrar una forma de poder conseguir este. Listo, entonces tenemos la segunda ley de Newton, la fuerza, y por la fuerza de aceleración también nos va a dar el resultado de m, que significa la masa, y la aceleración, que va a ser igual a 0. Entonces, como ya tenemos esto, vamos a decir que esta parte de arriba donde está la fuerza de tensión va a ser la parte positiva y hacia acá abajo donde está la masa y la gravedad va a ser la negativa. Entonces, luego encontramos la fórmula de la tensión, que podríamos ubicar que como esta es la negativa, ubicamos menos mg, masa de gravedad, más tensión. Como la aceleración es 0, aquí lo encontramos, los signos van a cambiar, es decir, ahora, es así, masa gravedad menos tensión. Los signos van a cambiar, es decir, la masa de la gravedad menos masa de gravedad más tensión. Ahora que tenemos esto, vamos a cambiar la masa de la gravedad hacia acá, convirtiendo que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad. Esto ha sido todo, muchas gracias, espero les haya gustado nuestra exposición, tengan una linda mañana.